Hace mucho tiempo que yo vengo, mucho tiempo digo hace una semana más o menos, que vengo diciéndoles que voy a profundizar un poco más el tema del litio. Nosotros hablamos de esto llamado el oro blanco por todo el mundo. Hemos explicado dónde se ubica, cuáles son las empresas que lo están explotando y qué es lo que se está exportando. Pero hoy vamos a ampliar un poco más esta idea, porque entre tantos méritos que tiene la República Argentina, como riqueza y recursos naturales, este oro blanco se perfila como hasta más importante que el vaca muerta que tanto nombra todo el mundo y sobre el que nosotros nos recostamos bastante. ¿Por qué? Porque el litio, es un mineral del futuro para tratar de generar energías limpias, o sea, no contaminantes, como sí sucede con las convencionales, las que tenemos hoy día fundamentalmente gas, petróleo, etc. Bueno, lo cierto es que el litio es el nuevo oro blanco. Es verdad eso. Argentina cuenta con el 22% de los recursos de litio a nivel global. ¿Pueden los recursos naturales ofrecer una plataforma para impulsar el desarrollo económico? No quepa ninguna duda que sí. La experiencia de países cuyo desarrollo se relaciona con sus recursos naturales ofrece una visión optimista al respecto, y habrá que resolver los mecanismos de gobernanza de las provincias poseedoras de este metal blanco. Cuando hablamos de gobernanza, para que se entienda bien, digo, si la coparticipación federal surge de lo que producen las provincias más ricas, ¿por qué no hacerlo al revés con este nuevo descubrimiento del famoso oro blanco, ¿no? Se estima que en apenas 7 años la Argentina se va a convertir en el tercer productor de litio del mundo. Y así va a integrar de alguna manera el grupo selecto de los principales productores y exportadores, el caso de Australia, de China, de Chile, que es el grupo de, insisto, mayores exportadores de este metal, que es clave en la fabricación de baterías para autos eléctricos y dispositivos electrónicos. Tu celular, para hablar de un adminículo que usamos permanentemente, el mundo, ¿no? El mundo. Pero hay tanto más que depende precisamente, o va a depender, de este sistema. Y a veces habrá que preguntarse si podrá nuestro país aprovechar la oportunidad que ofrece este nuevo metal llamado oro blanco, que puede sumar divisas por exportaciones y de esa manera comenzar a resolver sus problemas estructurales. Por esa razón es actualmente uno de los metales más demandados en el mercado internacional. De hecho, el valor de la tonelada de carbonato de litio, la materia prima utilizada en la batería de iones de litio, comenzó a subir a medida que se incrementaron las ventas de vehículos eléctricos en Europa, Estados Unidos y en Asia. O sea, ya existe la demanda. Ahora, según algunas consultoras, especialistas en la materia, se espera que la demanda del metal aumente a 2.4 millones de toneladas en el 2030, en comparación a alrededor de 600.000 toneladas del año pasado, que es la última medición que se pudo hacer.
Y hay un informe del banco de inversión JP Morgan que dice que nuestro país se ubica actualmente en el cuarto lugar de la tabla de productores mundiales de litio. Pero estamos aún lejos, con el 5% del total. Detrás, fíjense, sigue Australia, que es el más importante, con el 44%, o sea que estamos lejos todavía, y China con un 20%, mientras que nuestro vecino, Chile, ocupa actualmente el tercer lugar con el 28% de la producción total. Vale decir que venimos un poco atrasados en la materia, ¿no? ¿Y quién se lleva el litio que se produce en la Argentina, que se recoge en la Argentina? Hay 4 fondos: el BlackRock, el Vanguard, el JP Morgan y el HSBC, que son accionistas, cruzados entre ellos, de manera que componen un complejo entramado societario que de manera directa o indirecta los coloca como principales beneficiarios de los proyectos que hoy extraen y exportan litio en la República Argentina. El lento pero sostenido proceso de reducción de emisiones de carbono a la atmósfera que transitan la mayoría de los países con un alto desarrollo explica, en gran parte, ¿no?, el creciente interés de la economía más grande por el litio. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo, será mucho más fuerte la presión que ejercerán las naciones del norte desarrollado, que ya iniciaron una transición hacia la electromovilidad, para que se incremente precisamente la extracción de litio en los países del sur. Por caso, Sudamérica, por caso, nuestro país, Chile y Bolivia. Los mayores yacimientos de este codiciado metal a nivel mundial se encuentran en el llamado Triángulo del Litio, que conforman, como acabo de decir, Argentina, Bolivia y Chile. Los 3 países acumulan más de la mitad, o sea, un 53% del total de los yacimientos mundiales. No es un tema menor. Según algunos datos aportados en un reciente informe de la Oficina de Servicios Geológicos de los Estados Unidos, Australia es el país líder mundial de las exportaciones de litio. El año pasado, esa nación extrajo 61.000 toneladas de este metal, seguido por Chile con 39.000 toneladas, China con 9.000 y nosotros allá atrás con 6.200 toneladas. Esto tiene una explicación. ¿Por qué, si nosotros formamos parte de ese triángulo, por qué esta gran diferencia? Porque todo es una cuestión ideológica y porque todo es una cuestión de incapacidad de la dirigencia que nosotros mismos, como pueblo, hemos puesto en los lugares donde no entienden absolutamente nada o entienden demasiado respecto de todo lo que significa la corrupción. Yo digo, para el banco de inversión JP Morgan, en el 2030 nuestro país pasaría a ocupar el tercer lugar como exportador mundial de litio. Pero para esto hay que fijar las políticas. La Agencia Internacional de Energía calcula que ese año habrá 250 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo que utilicen litio para sus baterías. O sea, es anticiparse al mercado, es poner los caballos delante del carro, definitivamente. De manera que para esa fecha, para el 2030, el metal va a desempeñar un rol clave en la motriz energética de los países, equiparable al rol que hoy tiene el petróleo. Y ya saben ustedes cuál es
la riqueza, cuál es el PBI de los países petroleros. Además hay que tener en cuenta que la industria del vehículo eléctrico no es la única que incrementará su demanda de litio. Como dijimos antes, también lo van a hacer la industria de productos y dispositivos electrónicos portables que ocupan cada vez más espacio en los hogares de todo el mundo. O sea, que hay un mercado inagotable. Es importante señalar que el litio es un elemento estratégico, pero ¿no es acaso el más importante del mundo en tanto y en cuanto no se desarrolle paralelamente la demanda para este tipo de producto en la generación de motricidad eléctrica? De ahí que el conocimiento que permite desarrollar una batería y participar de todo el ciclo productivo del metal es fundamental, por lo que sería un error conformarse con la sola extracción. En Chile, por ejemplo, el presidente populista Gabriel Boric anunció hace poquito, ahora en abril, una estrategia nacional del litio para que el Estado participe en todo el ciclo productivo del metal que se extrae del suelo chileno. Y ahí van a meter la pata, con seguridad. Esa postura claramente recibió fuertes cuestionamientos de sectores que entienden que el control de este elemento estratégico no debe estar bajo la órbita estatal. Claro, porque si no, ahí es donde se producen los acuerdos con las cometas y todo ese tipo de cuestiones. Dejen desarrollar al sector privado, pero el Estado, ¿qué debe hacer? Solo controlar que no haya evasión, solo controlar que de alguna manera todo esto genere bienestar, genere fuentes de trabajo, genere de alguna manera también economía. Y sobre todo divisas tendientes a la exportación. Yo creo que es el debate que ya comienza a dar en nuestro país, por lo que es de esperar una discusión un poco más seria, y más profunda también, sobre la importancia de impulsar una industria nacional del litio, pero con valor agregado. Es decir, que no sea únicamente extractiva, porque sería una necedad total esa actitud. Hay que propender a que si tenemos la materia prima, ¿para qué van a venir a buscarlas de otro lado? Que se instalen acá, pero claro, para esto también hay que modificar leyes, ¿no? O sea, vos no podés pedir a una empresa que venga, se instale a fabricar vehículos electrónicos, eléctricos, porque el litio está acá al lado, y no permitirle, por ejemplo, que remitan sus ganancias, sus utilidades, porque de eso viven las empresas, no son filantrópicas, o sea, a sus casas matrices. Eso más reformar o modernizar, que es menos drástica la palabra, las leyes laborales, y va a ser una generación de fuente de trabajo realmente importante. Pero que no se ataque únicamente a la fabricación de baterías, insisto, porque en la región aún no hay demanda para vehículos electrónicos. Vale decir, tampoco tiene mucho sentido fabricar solo las baterías acá para poder exportarlas. Alguna razón económica hay, teniendo en cuenta lo que mencionaba recién, ¿no? La empresa Rafaelina, que ya está desarrollando todo esto, pero ya tienen su nicho de mercado, tienen sus clientes diseminados en el mundo, se ocuparon ya hace añares de esta historia. Es una empresa que tiene 60 años de vida. Miren, si tenemos el litio, bien podemos adelantarnos a los países vecinos y negociar la apertura de fabricación de vehículos electrónicos, ya sea con las terminales automotrices que ya están instaladas, muchas de ellas incluso de origen japonés, que están ya fabricando estos vehículos eléctricos en sus países de origen.
si no salir a buscar nuevas inversiones, porque eso le otorgaría el valor agregado exportable y excelentes recursos para la captación de mano de obra argentina, algo que estamos necesitando. Y tal vez la radicación de esas industrias, en el noroeste argentino, que es precisamente donde están los yacimientos, de manera tal que también se desarrolle todas esas provincias que lo componen y contribuyendo también no solamente al desarrollo de esa región, sino también esto le permitiría a las industrias una salida en un acuerdo con Chile vía Pacífico hacia el mundo, con lo cual también se abaratan enormemente los fletes y se evita la destrucción de las carreteras argentinas ya bastante venidas a menos. Bueno, digo, de alguna manera también esto serviría para transmutar, para descomprimir todo el crecimiento demográfico de la ciudad autónoma de Buenos Aires y su cordón, su conurbano, donde se amontona gente ahí, por ejemplo, en La Matanza, generar de alguna manera una capacitación a esos habitantes, darle los recursos, porque donde hay riqueza, y donde hay riqueza privada, y hay capacitación, todo tiende al crecimiento y todo es posible. Hasta el Estado podría verse liberado, y el Estado digo todos nosotros, en definitiva, que somos lo que lo sostenemos con los impuestos, verse liberado de la construcción de vivienda y de otro tipo de recursos, carreteras y demás, en esa región, porque insisto, ese famoso oro blanco tiene que servir para eso, para el desarrollo de la región y para el desarrollo de la República Argentina, no para extraer y exportar la materia prima como tal. Bueno, en fin, no es, me parece descabellado, solo se necesita gente capacitada y hábil para poder negociarlo, cuidando siempre los intereses de la República Argentina. Digo, si no se tiene en los sectores políticos que hoy nos están prometiendo, nos están pidiendo nuestro voto, pero a cambio de nada, bueno, que se convoque a gente capacitada en estas cuestiones, a gente que vaya, que salga a buscar esas inversiones, pero insisto, lo que primero tenemos que hacer es generar credibilidad. Hablamos hoy del litio. Podríamos hablar otra vez de Vaca Muerta, que ya conocemos todos. Podemos hablar de otros minerales que tiene la República Argentina. Podemos hablar de la riqueza hitícola sobre la que insistimos permanentemente en la República Argentina. Podemos hablar de los hielos continentales, del agua dulce, que es uno de los reservorios más importantes del mundo, que compartimos con Paraguay y con Brasil. Tanto hay para hacer. Pero claro, todo esto es posible, ¿saben cómo? Si quienes aspiran a ocupar un lugar y obtener nuestros votos estuviesen capacitados y pensando en los intereses de la patria en vez de pensar en sus propios intereses.